Bueno, gente, después del retiro de Amanda Nunes con aquella pelea que tuvo frente a Irene Aldana hace como 2 o 3 semanas atrás, desde mi punto de vista fue un retiro bastante, diría que puntual, un retiro que fue preciso porque Amanda Nunes se acaba de retirar en sus propios términos, acaba de retirarse siendo doble campeona, o sea, en 2 divisiones. Es impresionante lo de Amanda Nunes. A pesar de todo esto, hay una peleadora que quedó bien picada, que quedó bien pinchada con este retiro de Amanda Nunes, y es específicamente Juliana. Como todos ustedes saben, ellas dos ya tienen una historia atrás de que una le ganó a la otra. O sea, Juliana le ganó por una sumisión a Amanda Nunes, y Amanda Nunes en una pelea de revancha pues logra conseguir la victoria por una decisión unánime en el 5º asalto. Como ustedes saben, Juliana no se ha quedado callada en todos estos días y ha estado arremetiendo contra Amanda Nunes, no solamente contra Amanda Nunes, sino con todo lo que tiene que ver con todo lo que representa a Amanda Nunes. Desde mi punto de vista, hay cosas en las cuales ella está hablando que yo no estoy para nada en acuerdo con ella, porque digamos que ella estuvo diciendo de que ella la finalizó, o sea, de que ella logró finalizarla, de que Juliana logró finalizar a Amanda Nunes y logró ganarle en un punto donde supuestamente, o en lugares donde supuestamente Amanda Nunes debería haber sido la mejor, debería haber sido mejor que ella, porque como todos ustedes saben, y desde mi punto de vista también, muchas personas consideran que Amanda Nunes es la mejor peleadora de todos los tiempos dentro de las MMA, sobre todo dentro de la UFC específicamente, pero desde mi punto de vista esto es algo cierto. Amanda Nunes ha demostrado con 11 victorias consecutivas antes de esa derrota que tuvo precisamente contra Juliana, que era una peleadora demasiado espectacular, demasiado brutal, demasiado dominante. Incluso después que pierde aquella pelea contra Juliana, que se recupera ese cinturón por una decisión unánime, y en esta última pelea que tiene contra Irene Aldana, demasiado buena. O sea, se demostró que era una peleadora que es demasiado completa, sobrepasó muchísimo a Irene Aldana, incluso en esa segunda pelea que tiene contra Juliana, la sobrepasó en striking, en el suelo, en todos los lados, le dio una paliza. Desde mi punto de vista, esto que está diciendo, por supuesto, Juliana, es como para quitarse la espina, es como para llamar un poco la atención también, pero como para buscar la lengua, ¿no?, de Amanda Nunes precisamente. Porque ella quería otra revancha, ella se quedó con esa espina clavada debido a que en la segunda pelea que ellas tienen, ella pensó que ella iba a hacerle exactamente lo mismo que le hizo en esa primera pelea donde le quita su cinturón. Ella pensó que iba a hacer exactamente lo mismo y para nada fue así. Desde mi punto de vista, yo creo que Amanda Nunes en esa pelea, en esa primera pelea que ella pierde contra Juliana, por esa sumisión, yo creo que le pasó un poco lo mismo que a Anderson Silva. Yo creo que le pasó algo como que ya se sentía que no estaba haciendo, que no estaba recibiendo esa fuerza, ¿no?, que no estaba sintiendo el peligro. Como mismo lo dijo Jon Jones también en su momento, que él sale un poco porque también empieza a decaer su emoción por pelear debido a que ya no estaba sintiendo que le estaban haciendo fuerza, de que sus rivales no eran lo suficientemente buenos como para que representaran un peligro, como para que ellos se movieran, sintieran la necesidad de evolucionar, etc. Y yo creo que algo así fue lo que le pasó precisamente a Amanda Nunes. Incluso también se estuvo hablando en su momento de que había una lesión recurrente en medio de todo esto, una lesión en el pie, que también Amanda Nunes, posterior a esta pelea contra Irene Aldana, ha estado hablando un poco sobre precisamente esto, de que sus médicos le han estado diciendo de que ya tiene que retirarse. Desde hace un tiempo atrás se lo han estado diciendo debido a que tiene un problema en el pie y que cada vez que patea o cada vez que recibe golpe, pues que cuando culmina las peleas siente que el pie se le durmió. Precisamente cuando le hacen una entrevista posterior a esta última pelea que ella tuvo, tiene que hacer la entrevista sentada, debido a precisamente que el pie lo tenía como adormecido. A pesar de que prácticamente la pelea ella paseó la distancia, o sea, pudimos ver eso. Ella golpeó a voluntad, tiraba a Irene Aldana a voluntad al suelo, dejaba que se levantaba. Cuando no quería que se levantara, pues simplemente ponía un poco más de presión y la mantenía en el lugar precisamente donde ella quería que se mantuviera Irene Aldana. Desde mi punto de vista, yo creo que era justo que ella se retirara, a pesar de lo que diga quien sea, a pesar de lo que diga Juliana Peña. Ella lo que creo, Juliana me refiero, a que precisamente, como ya les dije, se quedó con esa espina clavada y que ella pensó que después de ganarle esta pelea, porque muy probablemente ella sabía que Irene Aldana no iba a ser lo suficientemente fuerte, no iba a representar una pelea lo suficientemente fuerte como para que Amanda Nunes perdiera. Por lo tanto,
ella consideró, ¿no? Recuerden que está la lesión, todas las cosas que pasaron de por medio, pero ella consideró de que esta pelea la iba a ganar, por supuesto, Amanda Nunes, y que se iba a enfrentar después a ella, después de un tiempo, por supuesto, de inactividad, seguramente iba a ser unos 6, 7 meses, ¿ok? En los cuales ellas dos pudieran recuperarse de sus lesiones respectivas y que hicieran un buen campamento de pelea, etcétera, y que se iban a volver a enfrentar, y ella en su cabeza tiene todavía la mentalidad de que ella le puede ganar a Amanda Nunes. Desde mi punto de vista esto está bien, porque cada peleador tiene que tener eso en su cabeza. Si no lo tienes en tu cabeza, si tú no eres capaz de visualizarte ganándole al campeón, pues simplemente yo creo que no estás en el lugar adecuado. Pero ella tiene esa mentalidad de que puede ganarle a Amanda Nunes. Está bien, pero desde mi punto de vista esto es algo que no es factible. Desde mi punto de vista yo creo que Amanda Nunes incluso tiene muchísimo más para dar. Creo que ella, a pesar de la lesión que tiene, a pesar de las cosas que ella ha estado diciendo, creo que Amanda Nunes en una pelea, en una tercera pelea contra Juliana, le volviera a ganar. Si ella se pone las pilas, si ella hace un buen campamento de pelea, etcétera, ella le puede ganar fácilmente a Juliana. Juliana no representa a esa peleadora que la puede sacar realmente del lugar. O sea, sí vimos que la derrotó, pero ¿de qué forma la derrotó? ¿Qué tipo de Amanda Nunes se presentó en esa pelea? Si todos recordamos, no era la misma Amanda Nunes, no era la Amanda Nunes agresiva que busca el centro del octágono, como mismo lo vimos, por ejemplo, en esta pelea contra Irene Aldana. No fue lo mismo que vimos contra Juliana en esa ocasión en la cual ella perdió. Sin embargo, en la segunda pelea, pues vimos cómo demostró que era muy superior. O sea, se llevó la pelea por una decisión unánime. Juliana dice que para ella esto no tiene ningún tipo de mérito porque ella finalizó a Amanda, pero que Amanda no logró finalizarla a ella, simplemente logró acumular puntos, pero que esto es parte del juego. Si bien no logró finalizarla, yo creo que mostró suficientemente en la pelea que ella era superior. Si bien esto es parte del juego, acumular puntos, pero ¿de qué manera acumuló puntos en esa pelea? Recuerden la pasada por arriba que le dio. Desde mi punto de vista, Juliana, como ya les dije, está picada y no va a haber forma de que ella se quite ese pinchazo, ¿no?, que le dejó precisamente Amanda Nunes. Creo que está demasiado enfocada en querer pelear contra Amanda Nunes y ya debería dejar esto de lado. Amanda ya no va a seguir peleando. Ella se acaba de retirar y no creo que vaya a regresar al octágono. Creo que ha hecho suficientemente historia, creo que ha hecho suficientemente dinero como para retirarse, ¿no? Precisamente Dana White también estuvo hablando sobre esto cuando le preguntaron en la conferencia de prensa posterior a ese evento de UFC. Y le dijeron que él creía de este retiro. Precisamente él dijo que, pues, que le gustaría seguir viendo a Amanda, que le gustaría que Amanda siguiera trabajando con ellos, con la UFC, pero que está bien, que ya ha hecho suficientes cosas dentro de la compañía, que ha hecho suficientemente dinero y que él considera que ella va a estar absolutamente bien a lo largo de su retiro, ¿no? Que está tomando una decisión que para ella está bien. O sea, ella siente que ya hizo suficiente, siente también que las lesiones la van a estar empezando a molestar más de lo que ya la han molestado justamente hasta este preciso instante y que ya es momento de retirarse. Juliana va a tener que conformarse con esa sumisión que logró frente a la mejor peleadora de todos los tiempos de la UFC y yo creo que de las MMA en general. Okay. Va a tenerse que conformar solamente con esa victoria, va a tenerse que conformar también con que recibió una derrota, a pesar de que ella esté minimizando un poco el hecho de que ha sido derrotada por Amanda Nunes, como que está quitándole méritos a Amanda, pero desde mi punto de vista, diga lo que diga ella, no le puede quitar ningún mérito. Ella está diciendo de que ella es la mejor, o sea, de que Juliana es la mejor de todos los tiempos, porque es la más guerrera, porque es la que más avienta, porque es esto, porque es lo otro. Estos no son suficientes, digamos que parámetros para medir que tú eres el mejor de todos los tiempos. Para medir que tú eres el mejor de todos los tiempos tiene que haber resultados, tiene que haber campeonatos de por medio. Okay. Tiene que haber constancia, tiene que haber victorias consecutivas de por medio, tienes que haberle ganado a todos, como mismo lo hizo Jon Jones, como mismo lo hizo Amanda Nunes. Desde mi punto de vista, ellos dos representan los mejores peleadores de todos los tiempos en ambos sexos, ¿no? En lo que son las mujeres y en lo que son los hombres. En esta conversación de los mejores de todos los tiempos pueden entrar otros peleadores. En el caso de los hombres tenemos varios ejemplos, GSP, Anderson Silva, etc. Pero en el caso de las mujeres, ella es la indiscutida. Pudiéramos meter otras más, pero ella es la indiscutida. No hay forma de que digan que no. Y Juliana, desde mi punto de vista, no está para nada entre las mejores de todos los tiempos de las MMA. Si bien es una buena peleadora, si bien tiene, digamos que una buena lucha, desde mi punto de vista su striking es bastante, digamos que poco ortodoxo, diría yo, para no decir que es un striking bastante feo, ¿ok?
Es una buena peleadora, es una buena guerrera, tiene mucho corazón de guerrera, ¿ok? Pero nunca va a llegar a ser lo que ha sido Amanda Nunes para este deporte. A pesar de que logró una sumisión frente a ella, yo creo que se tiene que quedar con ese premio de consuelo. Y ya olvidarse de todo esto y concentrarse en ir a pelear por el cinturón. Creo que ella pudiera ganar un cinturón, evidentemente, pero hay que ver contra quién la ponen. Y indiscutiblemente también, por otro lado, Irene Aldana tiene que mejorar muchísimo y voy a estar hablando sobre esto en un video. Tiene que mejorar muchísimo, tiene que aprender muchísimo de esa derrota que ha recibido ahora frente a Amanda Nunes. Evidentemente el que pensaba que Irene Aldana tenía alguna posibilidad contra Amanda estaba loco. Amanda Nunes está a otro nivel. Evidentemente lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera y precisamente aquí lo vimos, que está a otro nivel y demostró dando un paso fuerte, arrasando prácticamente contra Irene Aldana, de que es la mejor de todos los tiempos y se fue con un doble campeonato. Esto nadie se lo puede quitar, ¿okay? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.